Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que puedas estar aquí con nosotros para compartir este momento. Gracias por acompañarnos. Vamos avanzando y seguimos estudiando el libro de Salmos. Recordemos, si eres nuevo en este canal, que en este caso, pues durante esos 3 meses de este año 2024, estamos estudiando el libro de Salmos. En estos primeros 3 meses, este es el libro de estudio y es un libro que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene profundidad no solamente en cuanto al aspecto poético, sino también tiene una profundidad maravillosa en cuanto al aspecto teológico. Y esta semana pues vamos a seguir descubriendo un aspecto también interesante e importante de comprender de la manera correcta del carácter de Dios. Y mira, estamos en la lección número 6 para el 10 de febrero del año 2024 y el estudio de la lección lleva como título Me levantaré. Este es el título de la lección para esta semana y el versículo de memoria se encuentra en el libro de Salmos número 12, versículo 5 y dice allí la palabra de Dios: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Qué palabras tan más importantes, ¿no? Porque, mira, ¿quién en esta tierra no ha sufrido? Tú prendes la televisión y te vas a encontrar que en la televisión hay dolor, hay sufrimiento. Tú vas a las calles y vas a encontrar gente sufriendo, gente necesitada. Tú vas a la prisión y vas a encontrar gente también que está en ese momento de necesidad. Y creo que es importante, ¿no?, saber que en nuestro mundo pues hay gente que está necesitada realmente, que una mano ayudadora les sería de mucha bendición para ellos. Y en muchas de esas ocasiones o en muchas veces hay situaciones que se tratan con injusticia. ¿Cuánta gente tristemente no ha sido culpada, no ha sido en este caso tal vez implicada en algo que ni siquiera tenía nada que ver con esa persona y que ahora tristemente está pagando consecuencias de cosas que ni siquiera debían ser suyas? Vemos que realmente, y de igual forma, si tú sales a la calle te vas a encontrar a gente reclamando justicia. Creo que vivimos en una sociedad que clama por justicia, pero que carece de justicia. Y justamente la lección de esta semana trata de mostrarnos este aspecto del carácter de Dios. Trata de mostrarnos a ese Dios que actúa con justicia y que dará el pago justo tanto a buenos como malos. Ya veíamos la semana pasada lo que tiene que ver con el origen del mal y por qué sufrimos sobre este mundo y cómo afrontar en este caso el sufrimiento como cristianos. Pero esta semana vamos a ver qué sucede cuando hay injusticias en nuestro mundo y cómo debe ser entonces la perspectiva del cristiano que realmente conoce a Dios frente a las injusticias. Y mira, vamos entonces a entrar a la primera parte de nuestro estudio, que nos presenta justamente a Dios. Nos presenta a Dios, pero lo hace como un guerrero, y el título de la lección del día domingo es El guerrero majestuoso. Y mira, especialmente me gustaría leer contigo lo que nos dice el libro de Salmos número 18, versículos 3 y 6. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Salmos 18, versículos 3 al 6, dicen la palabra de nuestro Dios: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los lazos de la muerte, y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del Seol me han rodeado, me tendieron redes de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó hasta sus oídos. Mira, estos versículos que acabamos de leer nos presentan a ese Dios que está atento, que está presto a las oraciones, a las súplicas de su pueblo, de aquella persona que clame a Dios.
Y creo que esto es un aspecto muy importante, especialmente porque si nosotros entendemos el contexto que hay detrás del Salmo número 18, vamos a entender realmente que la persona que escribe este Salmo verdaderamente entendía lo que significaba que alguien actuara con injusticia hacia él, porque el Salmo número 18 fue escrito por David, pero fue escrito como un cántico de gratitud, como unas palabras de gratitud a Dios, porque Dios lo libró de mano de sus enemigos, pero específicamente de manos del rey Saúl. Conocemos, si tú has estudiado en algún momento la Biblia, tendrás el trasfondo de esta historia. Conocemos que Saúl en repetidas ocasiones, pues él había sido en este caso ungido para ser el rey de Israel. Sin embargo, por su rebeldía, por sus malas decisiones, fue desechado como rey, y entonces a David se le unge como sucesor de Saúl. Sin embargo, cuando Saúl ve todas estas situaciones, estas preferencias que había hacia la persona de David, en este caso Saúl empieza a sentir celos de él e inicia una guerra para tratar de eliminar a David del camino. Y en todo eso, en muchas ocasiones David actuó como una persona honesta, como una persona justa, a pesar de que hacia su persona realmente el rey no actuaba de esa forma. Y allí, en medio de esa situación, es cuando vemos a David ensalzando, magnificando los actos de Dios, las acciones que Dios hace, en este caso, hacia aquella persona que está sufriendo, hacia aquella persona que está pasando por alguna situación complicada. Y esto nos demuestra entonces que tarde o temprano Dios va a actuar. Imagínate, ponte a pensar en esto. ¿Cuántas veces David tal vez no clamó a Dios? Allí en medio del desierto, ¿cuántas veces David no clamó a Dios cuando tuvo que ser, en este caso, abandonar su país? ¿Cuántas veces David no clamó a Dios cuando estaba refugiado en una cueva, cuando estaba oculto en la noche en un campamento? Muchas veces David tal vez clamó a Dios y en esos momentos tal vez Dios no respondió a como David hubiera querido que Dios respondiera. Sin embargo, nos lleva a un punto importante, el hecho de saber de que tarde o temprano Dios responde nuestras oraciones y se nos presenta como un Dios que es victorioso, como un Dios que tarde o temprano termina dando la victoria sobre el mal, sobre las injusticias y sobre todo lo malo que hay en nuestro mundo. Y es importante entonces comprender esta perspectiva de Dios. Entender verdaderamente que tenemos a un Dios que va a obtener la victoria completa. Ahorita tiene la victoria ya ganada, sin embargo va a terminar de completar esa cuestión, la victoria, cuando Él venga por segunda vez y cuando entonces dé el pago justo a cada persona. Pero es importante saber, aquí en la tierra es posible que Dios haga justicia. Sí lo es. Es posible que incluso en esta tierra Dios en algún momento pueda darnos, en este caso, esa respuesta que esperamos frente a las injusticias y entonces actuar de una manera justa y ver allí que realmente tenemos un Dios que está de nuestro lado y que está sobre todo dispuesto a socorrernos cuando más lo necesitemos. Muy bien, vamos entonces a entrar a la parte del día lunes y me gustaría iniciar la lección planteándote lo siguiente, pero vamos a tomar como base lo que nos dice Salmos 12:5. Mira lo que dice el texto bíblico: por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré a salvo al que por ello suspira. El autor del Salmo número 12, que en este caso también es David, hace mención acerca de dos grupos específicos que necesitan urgentemente la ayuda de Dios. En primer lugar, los pobres, y en segundo lugar, los necesitados. Pero cuando la Biblia habla acerca de pobres y necesitados, ¿a qué se refiere? Ese es el planteamiento, porque el título de la lección del día lunes es Justicia para los oprimidos. Pero ¿quiénes son los oprimidos? ¿Quiénes son los pobres, los necesitados a los que David en este caso está haciendo referencia? Mira, no solamente se limita al aspecto de la pobreza material, porque a veces nosotros pensamos que por el simple hecho de carecer de algunas cosas,
esa persona tal vez se considera una persona pobre. Sin embargo, cuando la Biblia habla acerca de pobreza y de necesidad, no se refiere únicamente a la pobreza material, sino también a lo que tiene que ver con ser una persona vulnerable y en este caso estar desamparada. Vemos allí un aspecto importante que me gustaría comprobarlo y mostrártelo aún más con lo que mencionan allí Deuteronomio capítulo 15 versículos 7 al 11. Antes de hablar acerca del punto principal de esta parte de este tema que estamos hablando acerca de la injusticia y de la justicia como tal, me gustaría mostrarte lo que dice Deuteronomios capítulo 15 versículos 7 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano libremente y le prestarás lo que en efecto necesite. Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el 7º año, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, pues él podría clamar contra ti a Jehová y se te contaría como pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas, pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Mira, Dios era consciente de un aspecto cuando el pecado entró a este mundo. Dios era consciente que a raíz de la entrada del pecado a este mundo, eso traería también pobreza y necesidad sobre nuestro mundo. Dios era consciente, por eso el versículo 11 de este capítulo de Deuteronomio capítulo 15 menciona que, y Dios lo dice muy claramente, siempre va a haber gente pobre en tu tierra, siempre va a haber gente vulnerable, siempre va a haber gente que va a estar desamparada. Sin embargo, a pesar de ello, hay otro aspecto importante y tiene que ver con el hecho de que a Dios le interesan esas personas. Por eso el Salmo 12:5, el versículo que leíamos al principio, dice que Dios, al escuchar los gemidos, al escuchar las plegarias, se colocará de pie y salvará a aquellas personas que clamen a Dios. A Dios le importa la gente necesitada y claro, en algún momento Dios va a actuar para que la pobreza, para que la desigualdad, la injusticia termine en nuestro mundo. Ese momento será cuando Él venga por segunda vez. Allí se le pondrá un final definitivo a la situación en la cual el ser humano vive. Sin embargo, hay otro aspecto importante que Moisés aquí en Deuteronomio 15 menciona y me gustaría volver a darle lectura. Dice allí la palabra de nuestro Dios en el versículo 10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Mira, en pocas palabras, hemos sido llamados para bendecir. Somos bendecidos para hacer bendición para otras personas. Es importante comprender esto. Es importante saber que realmente todo lo que yo tengo, todo lo que Dios me ha dado, me lo ha dado para que yo pueda hacer una bendición para aquellas personas que no lo tienen, que tristemente no pueden gozar de esas bendiciones que yo recibo. Y esto tampoco quiere decir que Dios tenga favoritos y que algunos bendigan más y a otros bendiga menos, porque al final de cuentas tampoco se trata de eso. Muchas veces las situaciones de necesidad, de diferentes aspectos que vive el ser humano son consecuencias de otras decisiones que tomamos en nuestra vida. Muchas veces tal vez no sabemos administrar adecuadamente el recurso que Dios nos da y pues siempre estamos en necesidad. Otras veces pues tristemente alguna enfermedad o alguna situación, algún accidente llega a nuestra vida y nos quita algunas cosas para poder seguir llevando una vida normal. Sin embargo, es importante saber que a pesar de todo ello, Dios era consciente, a Dios le importa la situación en la que estemos y en este caso que lo que recibimos, lo que tenemos, ha sido dado con el único propósito de ser bendición para otras personas. Entonces, realmente cuando veamos a alguien en necesidad, el trabajo, el deber de nosotros como cristianos sería extender nuestra mano y ayudarles. Ahora, vamos a continuar con la parte del día martes.
¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Mira, hay otro aspecto importante cuando hablamos de justicia, porque te decía, hoy en día vivimos en una sociedad que clama por justicia y que incluso le exige a los gobiernos, le exige a los gobernantes, a los presidentes, que justamente hagan eso, que impartan justicia. Sin embargo, en el libro de Salmos número 82, versículos 2 al 4, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Mira, en cierta ocasión una persona me decía, pastor, alguien actuó con injusticia hacia mí. Y ella me decía, ¿cómo puedo yo hablarle a las personas de que Dios es un Dios justo si no veo que Dios esté haciendo justicia conmigo? Yo le decía a esta persona, mire hermana, el problema es que no se trata solo de Dios, sino se trata de la justicia humana. Uno de los problemas es que tristemente mientras estemos sobre esta tierra, la justicia humana no es suficiente muchas veces. Número 2, no siempre la justicia humana nos favorece a nosotros. Y número 3, no siempre lo que nosotros llamamos justos realmente lo es. Entonces, es importante comprender esto. Mira, si bien es cierto que los gobernadores, los poderes políticos, las personas que están al frente de diferentes gobiernos y tal vez en nuestros jefes en nuestro trabajo o dependiendo de la situación en la que estemos, es cierto que ellos tienen el deber delante de Dios de actuar con justicia. Si tú eres una persona que tiene poder, que ha sido en este caso investida con alguna facultad para mandar, para gobernar sobre algún grupo de personas o en algún otro aspecto, creo que es importante que seas consciente de que es tu deber delante de Dios verdaderamente actuar con justicia, lo más justo que puedas ser. Y creo que es importante ser consciente de esto porque a veces ignoramos este aspecto y nos olvidamos muchas veces hasta de los juramentos que hacemos de que estamos dispuestos a defender la justicia, a impartir justicia. Incluso, por ejemplo, si tú ves en la toma de protestas de gobernadores, de presidentes de países, siempre muchas veces en algunos países como tal, se lleva una Biblia, se le pide a esta persona que coloque su mano sobre esa Biblia o que levante su mano y que diga un juramento donde se compromete delante de Dios y delante del país a impartir verdaderamente justicia. Pero ¿cuántas veces, sinceramente, cuántas veces hemos visto a esos gobernadores o a esas personas verdaderamente impartir justicia? Incluso muchas veces hemos sido víctimas de esas injusticias. Y entonces ahí surge la pregunta o surge el dilema del asunto. Mira, Dios colocó a los diferentes reyes de Israel, hablando en el contexto bíblico, para que ejercieran en este caso la voluntad de Dios, no su voluntad, sino la voluntad de Dios, y que la prioridad número 1, como leíamos en el Salmo 82, versículos 2 al 4, fuera en este caso velar por aquellas personas que pasan por alguna necesidad. Mira, yo no sé, te digo, si tú tengas esa facultad de estar sobre cierto poder o sobre cierta influencia de personas, pero independientemente de eso, creo que es nuestro deber como cristianos actuar siempre con justicia. Si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, de actuar justamente hacia alguna persona, que lo hagamos. No nos cuesta finalmente nada. Y creo que al final de cuentas eso deja un testimonio maravilloso acerca de quién es Dios, porque ese Dios maravilloso es realmente un Dios justo y muchas personas solamente tal vez lo conozcan a través de nosotros. Entonces es importante que si tenemos ese grado de facultad podamos nosotros entonces actuar siempre con justicia. Ahora vamos a pasar a la parte del día miércoles y especialmente me gustaría leer contigo dos textos del libro de Salmos, especialmente el Salmo número 94, versículo 1 y 2. Mira lo que dice allí el texto bíblico.
Jehová Dios, mira, dice, Jehová Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Mira cómo el autor del Salmo 94 llama a Dios, lo llama como el Dios de las venganzas. Y ahora, por favor, lee conmigo el Salmo 137, versículos 7 al 9. Dice el texto bíblico: Jehová, recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decía: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Mira qué declaraciones, son declaraciones hasta cierto punto que pueden causar cierta contradicción, que pueden, para un lector superficial, que cabe mencionarlo, para un lector superficial de la Biblia pudiera uno llegar a pensar y decir, bueno, qué palabras tan más duras, ¿no? Especialmente porque vemos que la Biblia nos habla acerca del amor de Dios y de ese Dios amoroso y misericordioso, pero de pronto vemos mensajes como estos, donde el pueblo de Israel clama por justicia y mira lo que le desean a los babilónicos. Dice que en pocas palabras lo que le desean es que sus niños pues paguen así como ellos pagaron también, así como ellos sufrieron, que también los hijos de ellos sufran. Y creo que a ningún niño se le desea algún mal, por mucho que sus padres hayan sido las peores personas del mundo. Al contrario, creo que muchas veces nos compadecemos de niños que están en alguna situación como esa. Sin embargo, aquí el pueblo de Israel clama por eso, y en el otro salmo, en el Salmo 94, veíamos que el autor lo llama como, en este caso, un Dios de venganza. Pero, ¿qué es realmente eso? Tenemos un Dios que es vengativo, un Dios que es misericordioso. ¿Cómo es nuestro Dios? Mira, creo que es importante entender, en primer lugar, la perspectiva de las personas que pronuncian dichas palabras. Por lo menos en el Salmo 137 son personas que están en el cautiverio, personas que han sufrido, personas que han sido esclavizadas, personas que fueron arrebatadas violentamente. Y en momentos como esos es normal exigir a Dios justicia. Es normal incluso reclamarle a Dios por nuestra situación. Es normal que en momentos como esos pidamos a Dios o a alguien que haga algo para que las personas que nos hicieron sufrir sientan lo mismo que hemos sentido nosotros. Yo no sé si en algún momento tú has pasado por una situación como esa, donde has querido que alguien sufra tal vez como tú has sufrido. Es normal hasta cierto punto, en medio del dolor, del sufrimiento, sentirse con esas emociones. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios sea de esa manera. Quien está pronunciando dichas palabras son el ser humano, pero no son siempre palabras de Dios, que está diciendo que va, en este caso, a darles con la misma forma o a tratar a todos sin importar quiénes sean de esa manera. No. Sin embargo, también es importante saber que la Biblia nos dice muy claramente que la venganza es de Dios. Por eso el Salmo 94, versículos 2 y 3, llama a Dios como el Dios de las venganzas. Cuando nosotros hablamos de venganza, muchas veces viene a nuestra mente una connotación negativa. Es decir, vemos la venganza como algo que incluso, como dice el dicho, ¿no?, se sirve en este caso en un plato grande y se disfruta. Pero realmente cuando la Biblia nos habla de la venganza acerca del carácter de Dios, no están refiriéndose a que Dios va a lastimar o que Dios disfruta de ver sufrir al ser humano. No, sino se está haciendo referencia en este caso a un Dios que va a dar el pago justo a cada persona. Si tú actuaste mal hacia alguien, es lógico que Dios te va a dar ese pago que tal vez tú mereces. Si tú actuaste de manera correcta hacia otra persona, Dios te va a pagar de la misma manera. Y porque has sido bueno, porque has tratado de ser fiel a Dios, porque has tratado de actuar como Dios quisiera que actuáramos. Pero ahora, también, si en algún momento alguien te dañó a ti, tú fuiste el que fue afectado y tú, a pesar de todo ello, has sido fiel a Dios, también Dios te va a reivindicar, te va a, en este caso, a
a tratar como tú merecías ser tratado. Entonces es importante comprender este aspecto y saber que la idea de los salmos es transmitirnos, en este caso, que el mal no va a quedar impune. Esa es principalmente la idea cuando la Biblia nos habla acerca de la venganza de Dios. Comprender que el mal no va a quedar así, que, bueno, pues no pasa nada ya, no, sino que todo lo que hicimos en esta tierra tendrá tarde o temprano una consecuencia para nuestra vida. Ahora, ¿cuándo será esa consecuencia? Es de lo que nos habla la última parte del estudio, el juicio del Señor y el santuario. Y mira, me gustaría especialmente leer contigo Salmos número 96, versículos 6 en adelante. Salmo 96, versículo 6 en adelante dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. La Biblia, te digo, nos habla acerca de ese Dios justo, pero ¿dónde se va a impartir esa justicia? Mira, el juicio del Señor está verdaderamente estrechamente relacionado con el santuario. El santuario para el pueblo de Israel fue el lugar designado donde Dios emitía sus juicios. A ese lugar se llegaba y allí delante del santuario se arreglaban asuntos, se arreglaban conflictos, se arreglaban cuestiones de injusticia o de impartir justicia. Era en el santuario el lugar donde se podía verdaderamente arreglar esos problemas. No solamente eso, sino que también en el santuario era donde Dios indicaba su juicio también, a través del Urim, a través del pectoral que el sumo sacerdote utilizaba para entrar al lugar santísimo. A través de estos dos elementos Dios manifestaba su justicia, y esto lo podemos nosotros comprobar. No lo vamos a leer, pero usted lo puede comprobar en Números 27-21 y en Éxodo 28-15 y Éxodo 28 del 28 al 30. Elementos que nos muestran justamente este aspecto, pero el momento más importante que nos habla acerca de Dios como un Dios justo, como un Dios que emite juicios desde su santuario, es justamente a través, en este caso, del día de la expiación. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y pues establecía allí ese momento donde, en este caso, los pecados del pueblo eran borrados por completo del santuario, y en este caso pues se le daba la oportunidad básicamente al ser humano de tener la seguridad de que había sido completamente perdonado por Dios, de que realmente lo que había hecho en su vida pues ya no importaba más. El día de la expiación era el día del juicio para el pueblo de Israel. Allí era donde se emitían los juicios de Dios y se perdonaban los pecados y se liberaba a aquella persona que estuviera bajo alguna situación en particular. Entonces, tenemos un Dios que imparte justicia, y cuando Él venga por segunda vez, terminará de impartir justicia. Vendrá justamente con ese propósito, con el propósito de darle el pago justo a cada ser humano. Y la realidad es que me gustaría invitarte a que, aunque a veces no comprendemos las razones por las cuales pasamos por dificultades, aunque muchas veces queremos que Dios actúe en nuestro momento y a nuestra manera de ver las cosas, pero que en lugar de todo eso aprendamos a confiar en Dios. Esa sería para mí el llamado, la invitación que me gustaría hacerte en esta hora, que tú aprendas a confiar en Dios, que realmente sepas que Dios es un Dios justo y que tarde o temprano actuará conforme a lo que cada ser humano deba recibir cuando Él venga por segunda vez. Y ojalá que todos podamos recibir el pago que esperamos, ese pago justo para nuestra vida, y así compartir la eternidad con Cristo en el reino de los cielos. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y que lo busquemos por medio de una oración. Querido Padre, gracias te damos por este día, porque sabemos, Señor, que tú nos das la promesa de tu justicia.
Permite que aprendamos a confiar en ti. Muchas veces es muy fácil decir las cosas, pero es una realidad muy diferente cuando nos toca vivirlas. Pero permite, Señor, que si en algún momento pasamos por algún momento como este, que podamos recordar todo esto y que entonces podamos saber que tú actuarás con justicia. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.